Hola, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un día más del curso de Historia de la Uni del Barrio. Y la verdad, hoy es 4 de febrero y el año pasado, por estas mismas fechas, la revista Juego de Manos realizaba una sesión en este mismo teatro titulada Sociología Millennial, en donde, entre otras cosas, estábamos hablando de qué significa ser millennial, de si es una construcción de marketing, si no lo es, o qué imagen acaba conformando sobre nosotros mismos. Hoy, un año después, estamos aquí, Pablo Gastaldi y yo, Hola. y a los mandos de esta nave Arantxa Escudero, y lo mejor va a ser que lo veamos qué pasó el año pasado aquí. Y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. Vox, la hipertrofia de lo español, y el independentismo, la atrofia de lo español, no hacen sino reforzarse como centro de la política nacional, acapara la atención y las conversaciones a precio de saldo. Pero todos os sentís, os reís, o odiáis, o os reís y odiáis al mismo tiempo a vosotros mismos viendo esta serie de cosas, porque quizás lo que hay detrás de todo esto es que necesitamos que si nosotros estamos en la mierda, bajar a todos los demás a nuestro propio estatus y poder conseguir reírse de alguien porque, bueno, en fin, también nos podemos reír de nosotros mismos, pero para un rato está bien, pero toda la vida no tanto. Bien, como para quedarse por ahí, y para el resto me da la sensación de que han vuelto a ponerse de moda la pareja estable, incluso los matrimonios y los papis y mamis más jóvenes, y quien no, pues a follar por ahí o a intentarlo, pero como sin grandes estridencias. Me he dado cuenta. En medio de toda esta película aparece Tinder y parece que lo pone todo patas arriba, ¿no? No sé. ¿No crees? ¿Quique? Hombre, no vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Esta sesión corre a cargo de Juego de Manos, que fue una revista que fundamos en el año 2015, cuando todo el mundo estaba hablando de Juego de Tronos y de política, y nosotros creíamos que había mucho más que contar acerca de una generación que había vivido la mitad de su juventud con una crisis económica de la leche. Por eso nos pusimos a escribir y nos hemos hecho, a lo largo de estos años, muchas preguntas. Y por suerte ya nadie habla de Juego de Tronos ni de política como hablaba entonces, y todo el mundo cultiva una vida interior compleja y refinada. Veremos si aguanta las próximas elecciones y la próxima temporada. Si bien el precio que hemos tenido que pagar por hacernos llamar millennials ha sido para el de parecer un atrezzo de un videoclip de moda, lo hemos pagado alegremente porque, bueno, se podía pagar a plazos y por Bizum. ¿Y qué decir del nombre? La verdad es que lo mola todo. Es decir, desde los 100.000 hijos de San Luis no había habido un contingente humano tan numeroso que tuviera un nombre que molara tanto. Desde luego. La verdad es que, bueno, si hablamos de millennials tenemos que referirnos a una estrategia para segmentar productos del mercado. Esto se puede ver por un lado malo o por un lado bueno. Por lo menos recibimos una atención especializada en cuanto a nuestros gustos y preferencias. ¿A quién le marcó un dulce? Y es que en realidad tenemos algo de suerte porque nuestro país es el segundo con la esperanza de vida más longeva, sí. Y los años de la crisis fueron duros, pero por suerte ahora no nos hace falta comprometernos con un trabajo para toda la vida. Es verdad que los sueldos podrían ser un poco más altos, pero ¿quién lo puede tener todo? Tanto es así que un ciudadano en 2019 consume en un día la misma información que un ciudadano británico medio durante 3 años en el siglo XIX. Y no solo información, también entretenimiento. Ya no hay espacio para el aburrimiento cuando podemos mantener nuestro yo permanentemente estimulado con series, películas y memes en todas nuestras pantallas. Todo es muy cómodo. A través de la misma pantalla tenemos ocio y trabajamos. ¿No es acaso genial? Las dos caras de la misma moneda. Si al final, si lo miras por el lado bueno, nos pagan por divertirnos. Pues entonces me parece que nos divertimos poco. Sí, es muy cómodo todo, tanto que siempre podemos elegir entre nuestra propia verdad, como la del dato que os acabamos de dar al principio de este estudio. Y es que, a fin de cuentas, no estamos tan mal, y os lo vamos a explicar en 5 sencillos pasos. Primero, la esperanza de vida no ha hecho más que crecer en todo el siglo XX y todo el siglo XXI. El segundo, por fin, la mayor parte de la población puede elegir muchas más cosas además de sus gobiernos y pueden vivir varias vidas en una sola. El mantra de una sola casa, una sola pareja y un solo país por fin se ha roto. Vivimos en la era de la aventura. 3. Tenemos Internet.
Muchas tribus en las que nos podemos organizar, distraernos y comentar los sucesos más relevantes de nuestras comunidades. Sin Internet, ¿cuántas conversaciones comentando el disco de Rosalía nos habríamos ahorrado? Por fin podemos ser expertos de titular. 4. Vivimos en la era libidinal. ¿No es acaso genial? Lo es. Y ya. Pero te falta una. Bueno. Se me ha olvidado, pero bien podría ser, bueno, lo malo de todo esto, ¿no? Que no estamos tan mal. No estamos tan mal. Bien podría ser, sí. Supongo que la queja es el inicio de algo, y aunque quejarse no significa necesariamente querer salir de esa situación, por lo menos sí que es la voluntad de expresar una disconformidad. Hemos llamado a esta sesión No estamos tan mal, no en referencia a unos cuerpos esculpidos y hercúleos que bailan hasta el amanecer, sino a un estado de ánimo que hemos podido ir rastreando un poco en el sentido colectivo, en el sentido común de nuestra generación. Hemos cotilleado conversaciones de bar, llamadas telefónicas en los autobuses, e incluso foros de gente desconocida, y es un motivo que se repite hasta configurar un estilo de época. O por lo menos un estilo de estos últimos 5 años, pero todo va tan rápido que incluso las edades geológicas van a durar menos que un año fiscal. La cuestión es que durante los años más crudos de la crisis, la gente optaba por mantenerse en silencio acerca de estos temas. O bien se organizaba y montaba protestas, o bien optaba por la vía del exilio interior. Pero no se hablaba de esto, sino como un alegato desesperado. 10 años después, ese No estamos tan mal es una coletilla que viene siempre a cerrar una conversación en la cual la media hora anterior han sido una serie de quejas acerca de nuestra situación. Es decir, los temas son siempre variados. La salud, el trabajo, el amor, el sexo, el trabajo de nuevo, la falta de trabajo, el sobretrabajo, los chuches, etcétera, etcétera. Ese No estamos tan mal actúa siempre como una constatación optimista de que las cosas todavía podían ir peor, pero eso tampoco significa que estemos bien en este momento. Es como si nos hubiéramos caído en un pozo y nos hubiéramos quedado atascados a la mitad y alguien nos dijera, pero por favor, te podías haber caído hasta el fondo, y otros vinieran y nos dijeran, no, disfruta de la experiencia, de todo se aprende. Y lo cierto es que hay motivos para pensar que no estamos tan mal. Este panorama que hemos dibujado ofrece un paciente que renquea, pero bueno, no está a punto de morir. Es más, parece hasta gracioso y afortunado que en algunos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué viene tanta desafección? ¿A qué viene tanto tedio y tristeza paralizante entre la gente de nuestra generación? Nosotros no hemos venido aquí tampoco a hacer de monitores de aeróbic revolucionario, pero nos inquieta que la canción que acompaña a nuestra generación se titule No estamos tan mal a pesar de todo y la cante alguien como Nacho Vegas. Perdón. Lo que nos preocupa es que esta situación acabe convirtiéndose en una cultura política. Una cultura política con mezcla de 3 potingues distintos. Un existencialismo paralizante basado en haikus y libros de autoayuda, un nihilismo cínico de risa cabrona y tos perruna que diga que no hay nada que hacer, que todo está perdido, y sobre todo un leninismo del yo que nos acabe obligando a nosotros a competir con nuestra propia imagen de marca. Y decimos New Age porque como adanistas millennials que somos, queremos estar creando permanentemente cosas nuevas, novísimas y demasiado geniales para no enfrentar esa condición cándida de nuestra generación. Y es que entre todos los que estamos así, en esa situación en que las cosas bien podrían estar peor y es mejor no moverse que sentir las cadenas, porque por lo menos las cadenas agarran, entre todos nosotros hay una coalición de perdedores frente al presente y frente a tantas otras cosas que no vamos a nombrar. Lo que queremos contar es la historia de cómo una especie de queja que nosotros hemos identificado puede ordenar toda una sociabilidad de una generación. Y de paso, si queréis, pasar un buen rato. Y nos vamos a meter de lleno en ello, hablando de la entrada en el mercado laboral. Bien. Puedes haber hecho muchas cosas, muchos viajes y tener mucha formación, pero si has decidido empezar a ser un currito, al final no te queda más remedio que pasar por el aro de ser becario. Currar mucho, ganar poco o nada durante bloques de tiempo prorrogables, empezar en el escalafón más pringado de cualquier sector laboral en el que te estés metiendo, lo que significa que para ser un triste y tener una vida de oficinista gris, encima hay que currárselo de forma bastante extraordinaria. Se ha hablado mucho y de forma muy certera desde la sociología de las situaciones que está enfrentando nuestra generación a la hora de insertarse en el mercado laboral, esta historia de las becas y un montón de particularidades. Sin embargo, por lo que nos interesaba empezar aquí era por una idea que le he robado a una amiga, que espero que esté entre el público,
que puede servir para hacernos una pregunta. ¿Cómo es posible que nos aburramos tanto en el trabajo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tanto tedio? ¿A cuento de qué es más incómodo un día, una jornada laboral, que la arena dentro de la ropa interior? Seguramente la respuesta no la encontraremos ahí, pero si atendemos a otros datos, es posible que veamos que la incorporación al mercado laboral de nuestros padres fue mucho más homogénea y la nuestra ocurre a trompicones. Unos pocos elegidos se colocan medio bien, otros van saltando de beca en beca como Tarzán de liana en liana y otros se construyen un espacio de vida entre currillos manuales o de servicios y otros se sumergen hasta lo indecible en los estudios universitarios y los menos empiezan una deriva de consecuencias todavía inesperadas, con resultados todavía aún inciertos. Y es que estamos extraordinariamente atomizados a la hora de buscarnos la vidilla en eso, y eso se traduce en que para trabajar, aunque nos vendan la moto del emprendimiento, la mayor parte de nosotros entramos al mercado laboral siempre dentro de una posición subalterna en el mercado de trabajo. Y ahí, cuando entramos, nos encontramos con gente que lleva existiendo muchas más décadas que nosotros. Compartimos trabajos con quienes nos sacan 20, 30, 40 años y eso puede ser sensacional en algunos casos, pero también en otros contextos puede ser una de las razones por las que nos sentamos tan alienados y rodeados de perfectos extraterrestres cuando encontramos algo de curro. Además, la falta de un trabajo en condiciones, y espero compartir con la mayoría que con un trabajo en condiciones me refiero a la parte de recibir un salario digno y unas condiciones más o menos aceptables, no a la parte de tirar 6, 8 o más horas, sin incluir los desplazamientos de la vida de uno a la basura cada día, agregan un ingrediente más a ese cóctel explosivo que vive nuestra generación, sumado a la hipervelocidad y a los equilibrismos tecnológicos, junto, claro, al cóctel, al chut de hormonas. No hay un momento en el que, aun sabiendo que la vida siempre sigue, podamos decir, aquí estamos, y estamos bien. Instigados por este vagabundeo laboral, vivimos una permanente huida hacia adelante, pero caminando con todas las esferas de nuestra vida desacompasadas. Cultivamos y sobrecocinamos la relación con nuestra familia de origen, viviendo en sus casas hasta que se nos va la cabeza, pero llegamos a los 30 sin saber sostener un bebé. Nos relacionamos con nuestros amigos de una forma totalmente bipolar, oscilando entre la borrachera adolescente cuando hemos cobrado y salimos después de currar toda la semana y los planes de la vejez más decrépita cuando estamos sin blanca. Nos empecinamos en mantener relaciones amorosas monógamas, aunque no tengamos posibilidad económica de construir un proyecto que vaya más allá, frente a una cada vez más amplia oferta de propuestas que lo ponen en cuestión y lidiando siempre con un mercado de aplicaciones que crean la imagen de que ligar nunca fue tan fácil. ¿Y qué decir del trabajo? Por supuesto, cada vez se ve más nublada la idea de tener una trayectoria laboral ascendente. Y a pesar de eso, tenemos que hacer pública permanentemente toda nuestra carrera de forma presentable y embellecida y a veces con algunas mentiras piadosas en sumideros digitales como LinkedIn. La fragilidad de nuestros contratos y la frigidez de nuestras cuentas bancarias hace que cada vez que podamos y nos llegue cualquier oferta, nos cambiemos de sector, a la primera de cambio. Y esto nos hace lanzarnos de beca en beca, de prácticas en prácticas, y las cogemos aunque yo me presente a una beca para ordenar la biblioteca del Senado y haya estudiado magisterio infantil. La verdad es que el trabajo siempre ha sido un factor determinante para definir la identidad. Y claro que se puede resistir numantinamente en el plano de lo subjetivo en algunas ocasiones y decir que aunque tú trabajes 40 horas de recepcionista de hotel, a ti lo que verdaderamente te define es los libros que tú lees los domingos por la mañana si es que no tienes que trabajar. Sin embargo, pueden pasar 10, 15, 20 años y, aunque tú creas que eres ese lector que se define por eso, todo el mundo te acabará viendo como un recepcionista de hotel. Y esto, multiplicado a toda nuestra generación, nos hace preguntarnos permanentemente ¿quién demonios somos? ¿Quién demonios somos y qué estamos haciendo aquí? Y es una pregunta normal, hasta cierto punto, si somos jóvenes, es una pregunta propia de la juventud, de saber qué querré hacer en la vida, pero sin embargo, esto se está extendiendo hasta los 40 años. De hecho, nos va a llegar la crisis de los 40 y nos vamos a reír en su puta cara. Porque, de la misma manera que nosotros nos vamos a reír de la crisis de los 40, en Latinoamérica se ríen de nosotros cada vez que nosotros hacemos referencia a las crisis económicas. En fin, es que si algo hemos sabido como la generación más preparada de la historia es que tenemos un doctorado en bajonas. Y bueno,
también, bueno, bajonas y revolcones en nuestra propia mugre, en autoculpa, etcétera. Todo por no seguir, por no deprimirnos aquí, en fin. Lo bueno es que, como no vamos a tener crisis de los 40, siempre podremos reírnos en la cara de todos los demás. Desde luego. Y, por supuesto, el trabajo es un factor fundamental a la hora de determinar dónde vives, en qué ciudad y en qué barrio. Es el que determinas si vives con tus padres, si te has independizado pero has tenido que volver a su casa a ocupar la habitación que todavía ocupabas cuando eras virgen, o si te vas a vivir con tu novia o con tu novio, si te vas a vivir con tus amigos o si compartes piso con las alimañas. Condiciones habitacionales que transitamos alegremente en esta juventud XXL, en la que parece que no hay necesidad de ver envejecer a tus vecinos, porque sería muy triste, y es mucho mejor vivir itinerante, una especie de nómadas urbanos que van de casa en casa y de condición en condición, pero sin saber hacer hogueras ni trapichear, o sea, sin tener ni media hostia. Además, si atendemos un poco a la edad media con la que se tiene el primer hijo hoy en día, que es la de alrededor de los 32 años, es muy, muy diferente a la edad media con la que la generación de nuestras madres empezó a alumbrarnos como generación, que era una media de 28 años. Esto quiere decir que tenemos una cierta ventaja de 30 años frente a los que se dan nuestros hijos, para que cuando lleguen a ellos a la edad de trabajar o de hacer balconing o lo que quieran hacer, tengamos nosotros una posición asentada o por lo menos nuestro estatus social no peligre frente a ellos. A fin de cuentas, 30 años es una cantidad de tiempo suficiente y contamos con 4 años más que les hemos arañado a la generación de nuestros padres. Claro, lo que pasa es que esa ventaja que tenemos frente a la generación de nuestros padres en la edad de tener hijos se compensa con que tardamos más en darnos cuenta de lo que va la vida. Nos emancipamos más tarde, trabajamos más y peor. Y no tengo datos, pero seguro que hasta usamos más gafas. Y no hay nada peor en una comparación que ser un gafotas, o en este caso, ser más gafotas. Y siendo becarios hasta los 30 y más allá, la posición en que concebimos a nuestros hijos es francamente endeble. De tal manera que cuando lleguen no van a tener ningún tipo de problema en colocarse en puestos más sofisticados que los nuestros y nos van a barrer. Saber lo que es una vida sin Internet y entender el mundo digital tras haber vivido en un analógico nos permite ser personas más cautas y nos da en realidad un punto de vista privilegiado para entender lo que está pasando, la transformación en curso. Nos permite reírnos de quienes se toman en serio LinkedIn, nos permite entender lo que dificulta y lo que facilita las cosas, conocer a gente por Tinder. Reconocemos el atropello laboral de servicios como Cabify, Uber o Globo, aunque nos lo traigan calentito a casa. Hemos conocido tiendas de ultramarinos, hemos conocido panaderías y tabernas de barrio, que no son ni cadenas ni carísimos antros hipsters. Y hemos conocido a ¿cómo se llama? Carpinteros fortachones, ya ni me acuerdo, carpinteros fortachones que hacían los muebles en vez de los enclenques de nuestros padres siguiendo instrucciones escandinavas. A ver, pero con esto tampoco queremos empezar aquí a decir que todo tiempo pasado fue anterior, ni nada por el estilo. No queremos desatar ningún tipo de nostalgia para lanzar un ¡viva lo de siempre! ¡Abajo ¡Viva! lo nuevo! Nada que ver. Bueno, aunque ciertamente, en fin. Sino que en realidad lo que queremos es enriquecer nuestra comprensión acerca de lo que ocurre a nuestro nivel laboral. Es decir, sabemos que nuestros hijos que van a tener Internet en las venas, y esto seguramente acabe siendo literal, inevitablemente se van a mover con mucha más soltura que nosotros en el mercado de trabajo. Y se nos van a escapar cosas que para ellos van a ser obvias, de tal manera que cuando irrumpan en el mercado laboral formados hasta las trancas, nos van a barrer con un dron escoba. Es decir, más aún si les esperamos con más aspiraciones y promesas que con contratos indefinidos y años cotizados. En una relación entre la formación y la experiencia laboral, vamos a ser una generación puente, o sea, nos van a puentear. Vamos a ser excelente mano de obra, pero incapaz de dirigir a los que vienen detrás, porque nos van a dar 1000 vueltas antes de que hayamos aprendido lo suficiente de la generación anterior. Esta les dará el mando directamente a nuestros hijos sin habernoslo dado a nosotros antes. Pero también en el plano de la política, para quienes no vivís de eso, la reconfiguración de la derecha no es esta que estamos viviendo. O sea, el surgimiento de los sectores más repulsivos, de los sectores conservadores de este país, no es el que estamos viendo hoy, es el que está preparando el hijo de Rajoy, que va a tener tanta pasta que se va a poder convertir en un cíborg conservador. La nueva política no es la que estamos viviendo ahora, la nueva política es la que van a hacer los hijos de Iglesias y Irene Montero con sus amigos pijos cuando tengan edad suficiente para... Cuando tengan edad suficiente para quitarse los náuticos y conducir descalzos un coche pequeño pero muy cuco. Nos vamos a comer 20 años más de esta mierda hasta que vengan nuestros hijos a darnos la lección de nuestra vida.
Y lo peor de todo es que se van a reír de nosotros. Se van a reír de formas haciendo memes sobre nosotros que no vamos a entender. Vamos a ser su maldita risa. Bueno, entonces supongo que tendremos que empezar a tratar a nuestros hijos como si fueran nuestros jefes y a comportarnos como malos empleados, ¿no? Pero sí. En fin, pero yo creo que nuestros hijos no van a ser las únicas personas que nos fastidien en los próximos años. Creo que va a proliferar un montón de gente que se va a dedicar a intentar decirnos cómo nos tenemos que comportar. Y es que si bien la existencia humana se ha basado en humanos que copian cosas que hacen otros humanos, porque, por ejemplo, creen que si les ha ido bien golpeando una roca, sembrando unas semillas, yéndose a una cruzada, que si siguiendo a Lutero, que si cortando la cabeza a Luis XVI, que si te enrolas en un ejército, que si después te compras un móvil porque se lo has visto al vecino, que si te ha ido bien haciendo lo que has visto a otra persona hacer, luego puedes decir que lo has hecho tú. Bueno, esto es normal, esto ha sido la humanidad toda la vida. Es decir, lo que pasa es que antes se hacía con un poco más de disimulo. Y ahora, en Internet, encontramos un montón de sitios donde podemos encontrar cómo se hace algo, un montonazo de foros, que si Es tal... mazo del primer Internet. Bueno, pero que en fin, pero bueno, que yo alguna vez lo he visto por ahí, sino que hay una legión de gente también, una legión de gente que está empeñada en darte consejos sobre cómo vivir mejor y además se ganan la vida con ello. Es decir, lo que seguramente en el siglo XIV hubieran sido carne de hoguera milenarista, a día de hoy son los verdaderos mesías de un mundo siempre nuevo y que tienen algo siempre que descubrir. Es decir, bueno, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los años 50, siempre han existido una serie de catecismos para muchísimas cosas. Los había más rancios o menos, más rancios como de civilidad y urbanidad, de cómo comportarse en la mesa o de cómo ser un buen señor, una buena señorita, etcétera, etcétera. Pero no era exclusivo del campo de los modales. También había en el campo de la ideología, por ejemplo, el marxismo, una ideología que se implantó en Europa a través de muchísimos catecismos. En pocas páginas se resumían las doctrinas y así la gente podía leer de qué iba esta doctrina. Siempre ha sido más fácil leer 10 páginas que un libro entero, y aún a día de hoy también lo sigue siendo. La diferencia fundamental es que en esos catecismos servían para hacer un mapa, para crear un mundo mejor, y a día de hoy los youtubers de moda estos nos hacen un croquis para vivir un mundo mejor sin cambiar absolutamente nada. Esto es un problema, porque no queremos que sea esto una crítica fácil ni un eslogan, porque no nos basamos en eso, sino que una de las ideas que hemos traído a colación es que los millennials parecen haber dejado de lado la tarea de idear una especie de futuro mejor para intentar sobrevivir en una especie de presente continuo. Internet, la verdad es que no entiende la rotación de la Tierra más allá de los datos que nosotros les lanzamos en las diferentes aplicaciones. Y esto, que se ha convertido casi como una especie de ley de necesidad, casi una ley natural que nadie cuestiona, hace que nosotros vivamos en una especie de presente continuo ensimismado sobre sí mismo todo el rato. Y como todo parece estar perfectamente enmarañado y no somos capaces de encontrar un lado del hilo para llegar hasta el otro, no tenemos tiempo tampoco de ordenar nuestras vidas, parece que en el último momento tenemos que recurrir a gente que nos diga cómo ordenar nuestras vidas. Y cómo no, aquí hay un montón de listos, como por ejemplo Marie Kondo, que es una de esas personas que se suma al carro de decirle a los demás cómo tienen que vivir. Desde hace una década lleva escribiendo libros sobre cómo manejar la vida para ser feliz, cómo ser más ordenado o cómo diferenciar lo importante de lo superfluo. Lejos de ser una propagandista de la doctrina del Tao, Marie Kondo es seguidora de su propia filosofía. Y para colmo, ahora nos dice en televisión cómo tenemos que ser más ordenados. La clave es tener poco y perfectamente colocado. Pero para quien no la conozca, Marie Kondo es una escritora, influencer y gurú del orden que tiene la fórmula para ordenar la vida de uno. Y no es otra que tirar trastos y tener pocas cosas. Lo que a priori podría ser un ejercicio de franciscanismo algo loable y aplaudido por la izquierda más defensora de una vida austera, de ser capaz de vivir con poco, de no dejarse llevar por una espiral de compras sin fin, se ha convertido en una trampa. Una super trampa. Una mega trampa. Porque Marie Kondo te dice que para ser feliz hay que tener 4 o 5 camisas, 2 pantalones, 2 pares de zapatos, 20 libros, una planta y medio sillón. Y si así eres capaz de ser ordenado y, por lo tanto, estar a un par de peldaños, no más, de la felicidad, hay que tener pocas cosas y lo demás tirarlo, porque desordena la mente, desplaza la armonía y, además, hay que limpiarlo. Bueno, qué buena es, se preocupa por nosotros. Se preocupa muchísimo Marie Kondo por nosotros. No, ¿qué va? Porque lo que hay detrás de todas estas doctrinas del conócete a ti mismo, basadas en 10 sencillos pasos, 6 sencillos vídeos, es una profunda consideración de que los humanos en las sociedades avanzadas son incapaces de gestionar su vida por sí mismos y necesitan a alguien que les guíe. Pero bueno,
a ver, esto también, si queremos hacer de abogado del diablo, también es aceptable si recordamos esto que hemos dicho al principio de que los humanos copian a otros humanos todo el rato. Pero es que Marie Kondo es una aliada de la patronal mundial. A ver, sí, yo lo voy a explicar por qué. ¿Qué se puede hacer en una casa vacía, salvo volver a trabajar? Quizás ver series todo el rato sin fin como parte de ese otro trabajo del ocio para después comentarlos en el trabajo. Las casas vacías, las mentes ordenadas y sin inquietudes son mentes que solo encuentran su realización a través del trabajo. El tiempo en casa se convierte en una especie de tiempo en boxes. Un espacio en el que no sentirte del todo cómodo, porque el verdadero bienestar está en el orden mental. Entonces, lo único bueno de todo esto es que si algún día, a pesar de todo, te va mal o muy mal, te despiden del trabajo, te deja tu pareja, no puedes pagar la casa y te echan, lo bueno de todo esto es que por lo menos te cabrán todas tus cosas dentro de una sencilla bolsita con la cara de Marie Kondo. He aquí una idea para el próximo libro, Mari. Claro, pero esto no es todo. Marie Kondo no dice que hay que comprar... Perdón. Marie Kondo no dice que hay que comprar menos, sino tirar más, lo cual es una idea súper sostenible. Entonces, le queríamos proponer, ya que estamos con ideas para nuevos libros, ¿por qué no tratas de ordenar la sociedad de mercado? ¿Por qué no le dices a los que te pagan los libros para empleados infelices que de lo que se trata no es de tirar más y ordenar lo que tengas en tu casa, sino producir menos y ordenar mejor lo que hay? Ordenar o redistribuir, que es un sinónimo de ordenar. Si hay algo que está bien ordenadito, y no debería estarlo tanto, eso es Internet. Porque cada incursión que hacemos en el océano de Internet, por pirata o por humilde que sea, deja su rastro en un casillero de datos. Y es que demasiado fácilmente nos hemos acostumbrado a pasar buena parte de nuestra vida en el chiringuito de otra persona, en el negocio de otro. No es que antes la gente se quedara en la calle jugando al fútbol y las canicas hasta los 50 años. Al contrario, es de lo más costumbrista pasar el tiempo libre en lugares de pago. Ojear el periódico en el café, ojear el café en el periódico, las terracitas en verano, el cine y todas esas cosas. Y claro, aunque sea gratis navegar por Internet y dar y recibir material de todo el mundo, ya damos por hecho que nuestra vida va a estar penetrada por la publicidad. En cierta medida siempre ha sido así, pero los perfiles que se trazan hoy en día en la investigación de mercados son tan finos que casi consiguen seducirte cuando te muestran el anuncio en tu móvil a horas intempestivas y en el medio de pensamientos inconfesables de aquello de lo que estabas hablando con tu amigo lejano en un email hace 3 semanas. Nos conocen mejor que nuestros amores y con nuestra generación funciona mejor que con las anteriores. Hay incluso anuncios, que ya serían metaanuncios, que hablan de lo guapo que está que tú estés un día hablando de abrigos y al día siguiente te aparezcan en el móvil un montón de abrigos, de collares, de jerseys y de botas a juego. Y si existe ese anuncio, si existe ese anuncio asqueroso, es porque hay gente asquerosa que está de acuerdo con eso y que lo piensa. Entonces, si nuestra vida conectada consiste en que nos vendan cosas a cara de perro, tampoco es de extrañar que proliferen las experiencias en busca de desconexión y que nos las intenten vender, por supuesto. Por ejemplo, en forma de carteles, como ese de ahí, que te indican que no hay wifi, que hables con la gente que ha quedado a comer. Lo cual es... Cuando lo que en realidad te quieren vender es eso otra de ahí. En realidad, ¿escapar de qué? O sea, ¿de qué estás escapando? Apagar el móvil y mirar el paisaje puede ser un fantástico descanso para tus ojos, pero tu cerebro ya está completamente intoxicado. Si hay una forma de escapar realmente de esto, seguramente tenga que ver más con la preservación de la privacidad en Internet, la educación en la gestión común y política de los datos y en una educación acerca de las tecnologías. Lo que pasa es que eso nos acerca más al perfil de informático friki y apocalíptico que al de guaperas fit despreocupado que tanto nos gusta. Y eso ya es más difícil de asumir. En mi caso, siempre he sido el amigo que ha mirado con recelo a las nuevas tecnologías. Siempre he sido el último en llegar a todas las redes sociales. Al final he ido llegando, porque no tengo barba suficiente para hacer el papel de ermitaño, pero tanto a Twenty como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, he llegado casi incluso después que mis padres. De hecho, todavía no tengo Instagram, pero hasta ahora, porque voy a aprovechar que tengo vuestra atención para hacerme un Instagram en directo y pediros que me sigáis muy fuerte. ¿Cómo vamos con eso? Vale, pues le voy a pedir a Arantxa que me abra una cuenta con mi correo en Instagram. A ver, me voy a poner aquí, porque si no, no veo nada. Y a ver qué va pasando.
¿Tienes internet? No, es que antes ha dado problema. Ups. ¿Y por qué no tenías WhatsApp? Porque tampoco tenía muchos amigos. Ah, bueno. Bueno, pues nos tomamos esto. Vale. Pon Pablo GH. Así está bien. Ya que quieras. O más. No, que va a dar todo tipo de problemas. No. Va a pedir confirmación. Bueno, está bien. Dale, yo qué sé. Hola, Popón. Hola. Vale, sí. Y ponme una foto de perfil, la que te he mandado antes. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Vale, y ahora como es una ocasión especial... A ver... No. Sí. Feten. Vale. Vale, pues... Genial. Claro, voy a pedir a la gente que esté aquí que me tire un like. Si puede, y si no, pues nada. Aprovechamos también para subir una story, así que vamos a hacer una foto. ¿Cómo era? ¿Así? Ahí está. Bueno, nos conformamos con esto. Vale, te la he enviado. Toma. Vale. Esa es. Perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ya evaluaremos qué tal ha salido toda esta parafernalia. Ahora solo tengo que esperar a que la máquina indexe mis preferencias y perfeccione los anuncios que me va a dirigir. Y con un poco de suerte, alguna analista de datos o inteligencia artificial es capaz de sacar la información adecuada para crear nuevos y sofisticadísimos productos a partir de las memeces que ponga en Internet y que sirvan como antídoto a los males de nuestra generación. En realidad no está tan mal. Quizás encuentren por fin la ansiada cura para evitar que los jóvenes se vuelvan socialdemócratas. Y es que, bueno, como afirma André Gulbrandsen, en el mundo hay más de 5 millones de personas que viven de crear contenidos digitales para empresas, plataformas de Internet. Una legión entera de community managers, influencers, diseñadores, youtubers y estrellas efímeras que pueblan estos universos digitales. De hecho, antes de eso, seguramente a mucha gente le gustaría gustar aquí a Walter Benjamin y la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Pero es tan cliché que no queríamos dejar de nombrarlo para pedir, por favor, nunca más se vuelva a hacer uso de este comodín. Porque ya no cuela. Es como decir que en el siglo XX se vivía mejor. Y esto, la verdad, es que os acerca más a un redneck de Oklahoma que antes que poblar la jungla de Internet. La verdad es que quienes producen y distribuyen este conocimiento en las pantallas se van convirtiendo poco a poco en nuestros referentes culturales. Tanto es así que para una persona nacida en el año 2000, Pepa Bueno es más una youtuber de la tercera edad y, sin embargo, para una persona de la generación X, Soy una pringada es casi una broma de mal gusto. Es decir, el tiempo pasa y el humor y el entretenimiento va cambiando y la verdad es que nosotros no queremos ser puritanos en nuestros juicios. A nosotros divertirnos siempre nos ha parecido bien. Internet, de hecho, se creó por diversión y ahí hemos pasado grandes momentos de nuestra vida real. Pero esta dimensión ontológica de la realidad está dejando de ser una jungla para dejar paso a una serie de personas que siempre son muy ordenadas, van bien vestidos y siempre saludan. Es decir, nos inquietan,
nos inquietan esos nuevos habitantes de Internet, sus buenas formas y maneras, y sobre todo esa sensación de que permanentemente nos están tratando de vender algo. A primera vista nunca nos damos cuenta qué es, hasta que pasados 10 minutos del vídeo nos damos cuenta que se están vendiendo a ellos mismos. La cantidad de veces que con un rostro de sonrisa ensayada, amabilidad fingida, nos piden que les compartamos los vídeos, nos agradecen que seamos como somos, aunque no nos conozcan, y que les comentemos en sus posts, la verdad nos produce un cierto bochorno. Y la verdad, no se trata de demonizar a los youtubers. Seguramente todos conocemos canales que son muy buenos y que hemos aprendido un montón de cosas, pero amigos, la verdad, son los menos. A lo que nos referimos es aquel gesto que parece estar impregnando a toda una generación y que tiene que ver con presentarse a sí mismo como una imagen de marca. Lo que decía él, una marca de sí mismo, ¿no? Una vida retransmitida para ser medida y juzgada, en realidad es una vida normal. Es lo que siempre ha hecho la humanidad, opinar y descuartizar a los demás. Lo que ocurre es que ese permanente complacer, mostrar y adular al desconocido enlaza con un par de actitudes también muy antiguas, que es bien la de ser un pelota o bien la de vender algo. Solo que aquí lo que están vendiendo no es un anuncio, sino a sí mismos. Bueno, pero ¿qué tendría de malo si lo queremos pensar por el otro lado? Nada, si lo tomamos en términos personales, del 1 a 1, pero sin embargo, si lo tomamos en colectivo, se dibuja una imagen de una sociedad un tanto repugnante. Y aquí cobra sentido una frase que decía Marina Garcés, que cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Y la verdad, todos los que estamos en esta sala estamos en un consenso de consumir vídeos y reflexiones de gente a veces deleznable y otras veces risible. Porque sin darnos cuenta hemos ido conformando una especie de coalición antiaburrimiento, y todo menos aburrirnos. Necesitamos poner ruido a ese tiempo que queda entre el tiempo de trabajo y el tiempo de dormir. Y así necesitamos asistir a narrativas que nos vayan distrayendo permanentemente. ¿Por qué? Porque nuestra vida poco a poco se va pareciendo más a una espera de algo que nunca termina por llegar. Y supongo que os estáis preguntando por qué esta sección se llama Cariño encogido a Billy el niño. Supongo. Pues bien, pues porque nosotros todavía seguimos habitando en el Internet salvaje de las cosas y nos gustaría que, como en aquella famosa película de los 90, poder coger a Billy el niño y hacerlo pequeño, pequeño, hasta el tamaño de una cucaracha, que es lo que es, y así aplastarlo, que es lo que se merece. Así que, si queréis, os voy a dejar aquí unas cucarachas para que luego cojáis por ahí y lo hacéis tranquilamente, porque es lo mejor que podemos hacer, aplastar a Billy el niño y convertirlo en un GIF. Billy, torturador, ¿te apuntas? Se apunta, seguro. Se queda. Billy se queda. En este esperar entre algo que nunca llega y aquello que llega demasiado rápido, podríamos pensar, como decían los Hechos contra el Decoro, que la vida es algo más que estar atada al trabajo y combatir mi destino. Sabiendo que el capitalismo digital, de lo que iba, era de utilizar los cerebros más creativos y soñadores de una generación para ponerlos a vender cosas, deberíamos haber desarrollado como anticuerpos una inteligencia emocional que fuera capaz de lidiar con situaciones complejas, desviar presiones y que nos permitiera de alguna forma tener más claro qué es lo que queremos hacer. Por suerte o por desgracia no ha sido el caso, y la realidad cambia más veces y más rápido de lo que sabemos amoldarnos. Esto puede parecer unas palabras y un lenguaje más propio de un gurú tecnológico, pero nada más lejos de nuestra intención. No queremos chamanear a nadie. No vendemos crecepelos aunque no nos vendrían mal. La vida no ha cambiado tanto. Seguimos comiendo 3 veces al día, cuidando a nuestros familiares, intentando hacerlo bien y encontrar compañía. Las cosas no han cambiado, en realidad, tanto desde el Neolítico a esta parte, hacia fuera. Pero sí que lo ha hecho hacia adentro. Los conflictos entre la realidad material en la que vivimos y la lejanía de nuestros horizontes y referentes en la vida nos sitúan en una distancia insalvable y permanente. Pero a ver, una cosa, aquí alguien podrá estar imaginando que es la historia esta de Galeano, de tú avanzas 2 pasos, la utopía se aleja 2 pasos, tú echas hacia atrás, tal cual, no sé qué. Si Galeano dice que la utopía avanza 2 pasos, o sea, que tú avanzas 2 pasos, la utopía avanza 2 pasos, o sea, está completamente equivocado, porque en realidad la utopía está aquí y tú avanzas y sigues caminando y te pasas toda la vida trabajando y a la utopía le das exactamente igual. O sea, aquí, de la distancia de la que hablamos, es de que la empresa de cambiar el mundo, y perdón por usar empresa para cambiar el mundo, se antoja como algo imposible. Y no solo cambiar el mundo, y ahí está parte del problema. Está igualmente extendida la idea pesimista según la cual tampoco debemos esperar nada demasiado mejor para nosotros mismos. Sí, quizás es esa idea del loco esloveno Slavoj Zizek, según la cual parece más fácil imaginar una guerra mundial antes que poder cambiar cualquier aspecto del capitalismo. Y esto nos lleva a una especie de
perspectiva pesimista que lo integra todo en nuestras vidas. Y esto no quiere decir que tampoco los millennials vivamos atravesados por esta contradicción permanentemente como una letra china tatuada en cualquier parte pudenda. Esto significa que encontramos evidencias que nos preocupan en dos esferas. Por una parte, los diagnósticos de cuadros de ansiedad, estrés y situaciones de incomodidad mental con nuestra propia vida que llevamos no hacen más que crecer. Durante los días no hacemos más que correr de un lado para otro como si quisiéramos acelerar el movimiento de rotación del planeta. Y por las noches apretamos los dientes y tensionamos el cuerpo como si no quisiéramos separarnos de la tranquilidad. Esto hace que llevemos una vida mucho más allá de lo que podemos vivir con de lo que podemos imaginar con nuestras expectativas. Y los dentistas, cuando les preguntas, dicen: no, esto no se puede cambiar, es que simplemente llevamos vidas demasiado rápidas. Y por otra parte, lo que nos preocupa es cómo mencionamos nuestros estados mentales y cómo cada vez aludimos más a nuestros estados emocionales en términos patológicos o patologizantes, de cómo intentamos disculpar no estar bien o estar motivados diciendo tengo ansiedad. ¿Cómo preferimos decir tengo ansiedad a estoy triste? ¿Cómo preferimos decir tengo ansiedad a no me apetece o me aburre o de cualquier otra forma? Y así vamos conformando poco a poco un saco gigante en donde todo se acaba convirtiendo en ansiedad. Y esto no significa que la ansiedad no sea una cosa muy seria. Lo que pasa es que poco a poco acabamos decidiendo nombrar con esa palabra en vez de con otras nuestras posiciones emocionales frente a algo. Y en esto, nuestra teoría es que mucho tiene que ver precisamente con esa distancia entre la vida que nos ha tocado vivir, nuestras aspiraciones personales y colectivas, y esa aparente imposibilidad de conectar unas con otras. En nuestras vidas de carril rápido, con pocas certezas de nada mejor, acabamos por ver el mundo desde la impaciencia, de lograr cualquier cosa que para nosotros se nos antoja como algo aparentemente imposible. Y esto lo piensa a su manera quien con 40 años no consigue salir de una juventud sociológica o quien con 20 se le pide que tenga la misma experiencia de alguien de 40. En nuestra contra está que vivimos permanentemente en un pensamiento enmarañado en el cual no conseguimos ordenar las cosas. Y a nuestro favor, que resignarse es una palabra demasiado larga como para acordarse muchas veces. Esta distancia entre nuestras aspiraciones y lo que vemos cada mañana cuando nos metemos en la ducha desde arriba se materializa de forma punzante en aquellas noches raras en las que el insomnio pincha y no hay ni pequeña pantalla ni librito amable que te pueda salvar de eso. Hemos intentado rescatar de las garras de la ensoñación algunas de ellas. La primera es, quizás no es el momento todavía, las más valientes ya lo han hecho, pero sí que a nuestras edades cambia la percepción de qué es formar una familia que se tenía en la infancia. Decidir tener o no tener hijos o hijas es ahora una cosa que se pone seria. Aunque la podamos seguir pateando para adelante, cada vez aparece más en las conversaciones que tenemos con nuestros colegas. En caso de que quisiera, ¿es posible la crianza en una comunidad más amplia que la pareja? ¿O es tan utópico como lo de que yo nunca iba a someterme a la esclavitud del trabajo? Somos la generación que de forma más masiva ha acudido a la universidad y a pesar de que terminé el máster hace un año, no me acuerdo en nada de lo que vi en toda la carrera. Es cierto que acudir a la universidad, diga lo que diga, proporciona oportunidades y es uno de los principales motores del ascensor social. Pero yo todavía sigo en el piso -1 y no recuerdo si estudié sociología, educación física o terapia ocupacional a través del ramen. ¿Me engañaron también en esto? Ya soy lo suficientemente mayor como para asumir que voy a tener que trabajar, pero lo bastante novato como para no resignarme a currar en algo que me dé arcadas. ¿Es factible pensar que alguien como yo podrá vivir decentemente trabajando en algo que le interese sin que eso signifique que me he vuelto una ameba que piensa que le gusta su trabajo como vendehumos? Es decir, ¿podré currar de algo que me interese o acabará interesándome cualquier cosa de la que trabaje porque en realidad estoy muerto por dentro? En Internet transcurre la mayor parte de mi relación cotidiana con mis amigos, familiares y pareja. Es también el lugar con el que cada vez consumo más ocio. Y cuando no, es fundamental para enterarme de los planes que pasan fuera. También el trabajo, para buscarlo, tengo que estar por ahí. Es el lugar donde también es posible encontrar un sentido de humor que nunca se había visto de esa forma. Y que es lo único que me ha hecho sentir vivo en los últimos 2 años. Si me corresponde por derecho, ¿por qué no me puedo quedar a vivir en Internet? Se puede ver una mayor puesta en cuestión del modelo tradicional de pareja heterosexual, con una discusión pública acerca de sus conflictos y un sostén teórico con alternativas posibles. Sin embargo, la mayoría de mis amigos y la gente que me rodea está en parejas monógamas, como yo. Si yo sé, porque me lo han dicho, que voy a ser el héroe de la revolución afectivo-sexual por venir, ¿por qué no me llaman? ¿Dónde hay que apuntarse? A todas estas dudas que nos confrontan en la soledad de nuestras camas contra una normalidad nebulosa, vamos a sumar el testimonio de alguien que tiene 2 grandes pasiones:
fumar y ser normal. Y pido un aplauso, por favor, para Pablo Rada, miembro de la redacción de Juego de Manos. Bueno, con una presentación así es complicado hacerlo mal. Pero se puede conseguir. Pero se puede conseguir. Sí, bueno, yo no tendría que estar aquí por muchos motivos, pero el principal es que yo siempre he sido una persona extraordinariamente normal. Es decir, me crié de tal manera que nunca llegaba tarde a los sitios, no faltaba clase, no he hecho muchas trampas, pero porque físicamente me pongo malo cuando hago estas cosas, ¿no? Entonces, para mí todo esto es muy inusual, haber formado parte de Juego de Manos, estar yo aquí compartiendo con estas personas estos momentos. Digamos que por muy poco tiempo, por 5 años, por 10 años, me perdí la posibilidad de ser una persona completamente convencional. Y no lo digo, y no quiero que suene así de una manera irónica, porque yo he nacido he sido criado y he nacido en el convencionalismo y hasta cierto punto lo comprendo y le tengo mucho cariño. O sea, que no es una cuestión de que hable desde un punto de vista superior a lo que se puede considerar convencional. No, a mí me gusta el convencionalismo, me siento cómodo en él, pero por mi trayectoria vital no puedo vivir completamente en él. O sea, estoy en el convencionalismo y dando una charla aquí de cosas. Es un poco incómodo. Pero bueno, a eso se le suma la terrible circunstancia de que hace unas semanas cumplí 30 años. Y hace un tiempo más, hace 8 meses o cosas así, dejé de fumar. Entonces, en esta, digamos, ¿cómo se llama? En esta intersección está mi problema. Yo creo que gran parte de la decisión de dejar de fumar vino determinada por el cumplir una cifra tan redonda, por cumplir 30 años. No sé lo que hacen otras personas de 30 años, no sé si es una buena época para dejar de fumar, si es prototípicamente treintañero dejar de fumar. Tampoco sé qué más hay que hacer con 30 años. Yo tengo 30 años de hace poco, he empezado a trabajar desde hace poco también. Entonces, bueno, me muevo un poco en esas incongruencias. Es verdad que yo la experiencia que tengo de ser adulto es la que he visto en mis mayores, en mi madre sobre todo. Pero claro, cuando ella era adulta, bueno, ya sigue siendo adulta, claro. Pero me refiero que su adultez fue muy diferente a la mía, entonces sus parámetros no me sirven, o no me sirven del todo, ¿no? Mi idea cuando dejé de fumar es que, de alguna manera, si yo dejaba de fumar, podría convertirme de una vez en adulto. Porque yo, a ver, motivos para dejar de fumar, bueno, no tenía muchos. Sabía que quería dejar de fumar, pero no sabía bien por qué, y pensándolo mucho, creo que es por eso. Creo que es porque, para mí, dejar de fumar era como un mecanismo de entrar en la vida adulta. Y entrar en la vida adulta, que tampoco es una cosa que suene como muy ilusionante, creo que yo lo perseguía porque lo asimilaba con vivir con menos dudas. No sin dudas, pero con menos dudas. Ahora estoy viendo que quizás en mi teoría hubiera ciertas fallas. Pero bueno, la cosa está, digamos, la continuación de este razonamiento es que si yo de alguna manera di por finalizada mi niñez empezando a fumar, ahora puedo abandonar mi primera juventud, por así decir, dejando de fumar. Esto no quiere decir que no me lo haya pasado muy bien siendo joven, realmente lo he disfrutado, pero digamos que me doy cuenta de que ser joven tiene unas limitaciones y estoy cansado de esas limitaciones y ahora quiero probar las limitaciones del mundo adulto, en las que también vivo en parte. Entonces simplemente es cambiar de limitaciones porque tengo poco margen para hacer nada más. Puedo escoger unas limitaciones u otras, o moverme entre las dos, y en esas estoy. Realmente dejé de fumar en un momento en el que no trabajaba, que esto puede sonar, digamos, poco importante, pero para mí en su momento sí lo fue, porque yo pensaba que, digamos, en una vida como la mía, en la que no tengo una gran capacidad de tomar decisiones, comparando con lo que decidió mi madre, ¿no? Quiero decir, cuando mi madre se hizo adulta, digamos que sus decisiones que implicaban adultez eran todas del ámbito de lo real. Por ejemplo, había casillas que se completaban, tener trabajo, tener casa, tener familia. Eso no quiere decir que fueran necesariamente mejor, probablemente fueran igual de malas, pero a mí se me antoja que esas casillas que antes estaban rellenas por esas cosas, yo las he llenado con elementos que son de una banalidad apabullante.
dejar de fumar, ponerme camisa, comer más verdura, o sea, cosas que, a ver, que se me entienda, porque quiero decir, esto quiere decir que lo que pudo decidir mi madre, o que mi madre pudo decidir, quizás ella tampoco tenía control total sobre lo que elegía, pero por lo menos las cosas que elegía parecían importantes. Yo si ahora le digo a alguien, no, he decidido, pues eso, dejar de fumar, y yo, no sé, es como un paso a la vida adulta, es como que he hecho de los síntomas o de los signos secundarios o externos de la adultez, toda la adultez. Pero bueno, es lo que quiero decir. Ahora ya entrando en la experiencia propiamente de fumar, porque aquí hemos venido a hablar de fumar. Yo fumé por primera vez hace 15 años, en 2004, que fue el Año Internacional del Arroz. Y en la idea de fumar a mí me parece muy importante el tiempo. ¿Cómo medir el tiempo que he estado fumando, no? Porque si dices 15 años, en el fondo, a mí digamos que no me parece una buena medida de tiempo. He estado fumando 15 años, pero yo ahí no siento el paso del tiempo. No me parece 15 años, lo digo igual de rápido que una semana o que antes de ayer. Entonces no me parece correcto. Pero a mí me funciona para saber el tiempo que he estado fumando, coger esos 15 años y considerarlos como un periodo y añadírselo a cualquier momento histórico que a mí me guste o me entretenga o me llame la atención. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera empezado a fumar justo antes de la toma de la Bastilla, hubiera dejado de fumar con Napoleón como emperador y con un rey decapitado mediante. De otra manera se puede decir, he fumado durante, creo, 4 mandatos presidenciales estadounidenses, o esto no lo sé, lo voy a decir así de cabeza, pero creo que 3 papados. Y a mí me ordena bastante la cabeza. No sé, me parece que hay que encontrar comparandos históricos porque solamente los años no funcionan, no sirven. Además de toda esta relación con el tiempo de fumar, me preocupa mucho cómo ser esfumador. Cómo quiero ser como esfumador, porque, no sé, yo he fumado durante 15 años y he de reconocer que han sido 15 años estupendos. Y que me he relacionado con el tabaco de manera muy diversas y lo he pasado muy bien. Y en el fondo es que lo siento mucho y, o sea, entiendo que fumar tiene muchas cosas malas. Esto no estoy haciendo, digamos, hasta cierto punto propaganda, pero fumar es maravilloso para muchas cosas. Y bueno, y quiero ser un fumador digno, una persona que diga, chavales, yo no puedo fumar más, fumad por mí, apadrinadme, yo os apadrino, no sé. Creo que puedo tener esa manera de no fumar. No quiero hacer proselitismo de lo mío, no quiero decirle a alguien, ¿sabes? Alguien que se está justo encendiendo un cigarro. Pues ese cigarro son cosas feas. Y no sé, pero porque en el fondo entiendo a los fumadores, entiendo sus ritos, sus costumbres, y me enternecen. Y quiero, no sé. Eso no significa que yo haya sido un digno fumador, no lo he sido. Me he enfadado con la gente, la he tratado mal, he pensado que no me lo podía pasar bien nunca más en mi vida. Y bueno, pero aspiro a poder ser un esfumador decente. Pero ¿por qué es tan importante el tabaco para mí? Yo creo que es en el momento en el que nací. Yo nací en el 89, a mí me parece un año prototípico del siglo XX, porque yo nací en él, si fuera del 92 me lo parecería más. Y en el fondo, el siglo XX es un siglo, supongo que como todos, que ha tenido muchos apodos, ¿no? muchos motes. El siglo de las guerras mundiales, el siglo de los totalitarismos. Yo creo que se puede hacer esto con cada elemento que uno juzgue importante del siglo XX. Simplemente hay que ponerle el apellido, ¿no? Y en general suele ser bastante incompleto, yo creo. Pero el siglo XX, a mi modo de ver, realmente es el siglo del tabaco. Es la edad de oro del tabaco. Es casi imposible coger un documento histórico de la índole que sea del siglo XX sin toparse con el tabaco en alguna de sus formas. Si es una foto, veremos el tabaco en su forma fija, en las manos de gente fumando. Si es en pelis, pues la gente pues lo mismo, fumando pero en movimiento. Si es en grabaciones, oiremos las inhalaciones y las exhalaciones de los cigarros. Si es en documentos impresos en forma de ceniza o de quemaduras. Digamos que si el siglo XX descansa sobre los huesos de millones de personas, por cada uno de esos huesos hay 1000 colillas. El siglo XX está construido sobre billones de colillas. Por ejemplo, en los productos culturales o en las representaciones culturales, especialmente las occidentales,
no hay ninguna, de la índole que sea, en la que no haya el tabaco en algunas de sus etapas. Y lo que no podemos hacer es volver a un mundo anterior al mundo en el que se fumaba. Quiero decir, yo ya no puedo vivir en un mundo en el que no se haya fumado tantísimo. O sea, de esa manera el tabaco permanece en mí. Porque, no sé, ha sido por muchos años, el tabaco ha estado ajeno, digamos, a la ideología, ajeno a... Bueno, la joya quizás sale de mercado no, pero bueno, ajeno a muchísimas cosas, a los movimientos literarios. El cigarro ha sido el rey del siglo XX, hasta cierto punto. Y dentro de esta increíble relación entre siglo XX y tabaco, a mí hay un subgénero digamos, un aspecto que me enloquece, que son las fotos de gente fumando, de gente antigua fumando. Y más concretamente las fotos que mezclan tabaco y deporte. Porque en nuestros días es algo casi inconcebible. Son dos categorías excluyentes, o que se podrían considerar incluso un oxímoron, algo antitético. Pero en el fondo, no tiene por qué. Yo he simultaneado estas actividades, no quizás en el mismo momento, pero sí me ha gustado el deporte y me ha gustado fumar. Y yo antes lo vivía, digamos, con una relación antagónica de la madurez como la parte de deporte, la juventud como parte de fumar, que luchan en mí. Pero ahora no lo veo necesariamente así. Creo que son dos actividades lúdicas que tienen sentido incluso a la vez. No a la vez en el mismo momento, pero quiero decir, es verdad que en nuestro mundo moderno parecen contradictorias, porque todos los elementos que la rodean son contradictorios. Por ejemplo, la ropa de hacer deporte es muy diferente de la ropa de fumar. Pero esto no siempre fue así. Yo tengo amigos digamos, amigos fumadores que me regañaban por hacer deporte y amigos deportistas que me regañaban por fumar. Pero bueno, antes, por ejemplo, en todas estas fotos de ciclistas fumadores, no estaba tan, digamos, incluso la ropa, las maneras, hacían más admisible una unión de las dos actividades. Pongo fotos de ciclismo porque me parece que es un deporte que casa especialmente bien con fumar y porque a mí me gusta mucho el ciclismo y me parece que las largas distancias, los paisajes, la hora de la siesta y sobre todo son ciclistas italianos fumadores. Estaban sobre todo, Fausto Coppi no fumaba, pero Gino Bartali sí fumaba. Y además los dos representaban, Gino Bartali representaba un poco el ciclismo a la antigua, el ciclismo que podía fumar un piti en el hotel y el otro el que no fumaba. Entonces somos más de Bartali. Pero bueno, digamos que para mí fumar y ciclismo tienen esa relación, digamos, sentimental que hace que no sé, que me parece, no sé, bonito. En cualquier caso, y para resumir, a mí me daba mucha angustia pensar en un mundo en el que nunca más pudiera fumar. Entonces, creo haber encontrado la solución y es introducir excepciones muy concretas en las que podría fumar. No me refiero a bodas o cosas así, porque son eventos más bien cotidianos. Pero, por ejemplo, como la gran excepción que he encontrado es la vejez, mi vejez. En mi vejez podría fumar. Eso tiene una ventaja evidente, poder fumar. Pero tiene otra ventaja asociada. Yo me he dado cuenta que realmente, cuando he estado mucho tiempo sin fumar, esta vez, digamos que he recordado cosas que pertenecían a la etapa previa de empezar a fumar, ¿no? Como ciertos recuerdos que yo no tenía y que en ese momento podía acceder a ellos. Pero cuando he vuelto a fumar después de cierto tiempo, también me ha recordado a momentos de la adolescencia en la que empecé a fumar. Si en mi vejez combino estos dos estados, fumar y no fumar, puedo acceder a casi cualquier momento de mi memoria. A la adolescencia, a la niñez. Y es maravilloso porque en el fondo fumar también va un poco de eso, de acordarte de cosas. Pero, porque toda historia tiene que acabar con un final un poco triste, esas navidades, pues bueno, salí por ahí, estas cosas que pasan, y fumé. Y el problema fue que fumar se había convertido solo en fumar. No me recordaba a todos esos momentos de juventud, de adolescencia, no sé. Y en el fondo me sentía muy ridículo, porque sin eso no era divertido, no tenía ese... Entonces, ¿qué consiguió yo dejando de fumar? ¿Ser adulto? No creo. ¿Dejar de ser joven? Bueno, en parte. ¿Una mejor salud respiratoria? Probablemente sí, pero el problema es que yo lo que más siento haber perdido es cierto sentido de, no sé, de excepcionalidad, de aventura, que creo complicado poder recuperar. Y eso era todo. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, seguimos. La técnica del manuscrito encontrado en literatura es más vieja que Carracuca, pero no por ello es menos efectiva. Hace poco nos llegó a la redacción una carta escrita con impecable caligrafía y cuyos matasellos demostraban que había estado en más sitios que la candidiasis. El autor es Ceferino Fonseca, su título «Nosotros sois nuestro peor enemigo» y consta de 7 puntos que vamos a leer a continuación. No todo iba a ser nuestro. Nunca en toda la historia de Occidente han coincidido viviendo al mismo tiempo en un contingente tan numeroso de personas que pueden decirse listas, formadas o intelectualmente solventes, con estudios superiores, conocimientos de varios idiomas y del mundo de la informática. Nunca habíamos estado tan cualificados los de arriba de la pirámide del mundo y, sin embargo, nunca como ahora se consumen tantos antidepresivos, ansiolíticos, ni se prolonga esa juventud despreocupada hasta entrados los 40. Nunca habíamos sido tantos listos como ahora, pero tampoco habíamos sido nunca los que veíamos vídeos de gatitos. Una reciente encuesta de la Universidad de Leicester acaba de hacer público un estudio sobre las creencias de los jóvenes acerca de qué hay después de la muerte. Un 49% se adscribe a las teorías salvíficas de alguna de las grandes religiones, un 22% sostiene que son ateos y que después de la vida no hay nada, un 7% desearía convertirse en zombie y un 14% sostiene que en las próximas décadas la tecnología avanzará lo suficiente o bien para reparar constantemente los cuerpos o bien para almacenar el contenido de la mente en un dispositivo electrónico. Nos preocupa profundamente que siga habiendo tantas personas que creen en la reencarnación o el paraíso, como que cada vez sean más las personas que se crean religiosamente las historias de la ciencia ficción o cualquier noticia que lean o escuchan por ahí y que es falsa, como este estudio. Tenemos un cuerpo y es un campo de batalla. Los accidentes profesionales de la generación millennial no van a ser caerse el andamio o aplastarse la mano con una prensa hidráulica en un turno de noche. Van a ser la ansiedad crónica, la desaparición de la memoria a corto plazo, la depresión y el aplastamiento de las vértebras cervicales por vivir mirando el móvil. Nunca, como hasta ahora, los humanos dedican tanto tiempo a mirar, observar, vigilar y medir lo que hacen otros humanos. Mientras revistas digitales como Playground, o ya no, revolucionan el concepto de telediario con vídeos de 1 minuto, en tu Instagram han aparecido 5 recetas de comida, 5 humanos sexualmente apetecibles, un anuncio de dietas y 3 fotos de lugares que no son tu país. A día de hoy, los liderazgos sociales necesitan de periodistas que los apoyen y los describan. En esa otra vida, que son las redes sociales, las mesías del twerking, los gamers o youtubers concitan en torno a sí comunidades mucho mayores que un mitin socialista de la transición. Y resulta que si somos lo que hacemos, somos espera. Pero si somos lo que soñamos, ni siquiera sabemos qué quieren decir nuestros sueños. Porque como millennials hemos soñado con apocalipsis nucleares que veíamos en las películas. Y a algunos les salió vello púbico mientras Lehman Brothers hacía balconing en Wall Street. Pero igualmente esperamos que la precariedad amaine antes de que se convierta en un eufemismo definitorio de nuestras vidas. Esperamos, por tanto, a poder vivir una vida que anhelamos, sin saber muy bien cuál es, pero con la creciente sospecha de que no hay nada por llegar diferente a lo que hay. Y la misma razón que nos impide entablar una conversación con un o una desconocida es la misma que hace que recorramos toda su huella digital en las redes sociales en la soledad de nuestro ordenador. Gracias a un dispositivo móvil somos más autónomos que nunca, hasta el punto de que un smartphone tiene más autonomía por sí solo que nosotros con él. Por eso le hemos otorgado las decisiones importantes, como las charlas de ocio, el trabajo y la amistad, aunque cada vez son más de lo mismo, y por la misma razón hacemos más caso a nuestro móvil a la hora de elegir parejas sexuales que a los consejos de un buen amigo analógico. De la misma manera que se nos abre un inmenso campo de posibilidades, nos obliga a vivir en una permanente disonancia cognitiva entre dos mundos que se separan lentamente. Y es que, ¿cuándo fue el último día que pasaste sin Internet? El no es un objeto de marketing para nuestra vida en constante campaña. La resistencia pasiva de Tess Asplund en aquella fotografía en la que se planta puño en alto y cabeza rapada frente a una manifestación de nazis suecos sirve para que Arianna Huffington siga siendo millonaria a base de no pagar por los artículos que se publican en su web. Es la falsa rebeldía del sujeto que rompe con las rutinas y responsabilidades para vivir la constante aventura, que ya no es identificada como una sinvergonzonería, sino como un estereotipo libidinal. 50 años después de la revuelta que quería cambiar el mundo de base en mayo del 68, las viejas historias de los jubilados dirigentes ya no inspiran ni para hacer desfiles de moda retro, y mucho menos para apostar barricadas en el barrio latino. Porque cada vez hay menos palabras que no sirvan para vender cosas, ya sean ropitas, cochecitos o experiencias únicas. Cada vez hay menos espacio fuera del mercado, hasta el punto de que los millennials no sabemos bien la diferencia entre sociedad y mercado. Eso nos suena más a una canción de otro tiempo.
No se trata de poner en una balanza lo viejo y lo nuevo y decidir que lo primero es bueno y lo otro es malo. Es la necesidad de constatar que vivimos en un tiempo que nos ha quitado las palabras. Y es que ya no hay fronteras sociales que no se puedan traspasar. Los tabúes de ayer son las novedades de las colecciones primavera-verano de las grandes marcas. Y lo que queda oculto es porque todavía no ha encontrado una manera de hacerse vendible. En este marco de intercambio y valorización tan inseparable de la vida cotidiana normalizada, parece que la negación pasa por hacerse conservadora y acabar por negar nuestro propio tiempo. Suponemos que los Amis dormirán muy tranquilos por las noches, pero nosotros sabemos que es tiempo de valientes. Como personas que vivimos en Occidente, blancos en nuestra mayor parte, con 3 comidas diarias aseguradas, además de casa, somos conscientes de la banalidad de nuestras quejas en comparación con las situaciones que vive la inmensa población que convive con nosotros al mismo tiempo en esta tierra. La comparación nos hace quedar como unos niñitos quejumbrosos, como un personaje de Flaubert en una novela del siglo XIX. Pero si decidimos hacerlo, decir esto en vez de callar, es porque ¿cómo es posible que siendo a los que mejor nos van las cosas en el mundo, lejos de pensar que vivimos en el mejor de los mundos posible, reneguemos de nuestras vidas? Vamos a empezar una guerra. Nosotros, que nunca hemos vivido una y que jamás dispararemos un fusil. Vamos a librarnos de nuestras cadenas. Nosotros, que jamás os obligaremos a hacer nada que no queráis hacer. Vamos a ganar esta guerra contra los que nos oprimen. Aunque nunca les hayamos visto y de alguna manera nos guste lo que nos venden. Vamos a establecer una forma nueva de gobernarnos. Nosotros, que nunca hemos tenido responsabilidades y siempre las hemos rehuido. Vamos a ocupar nuestro lugar en la historia. Nosotros, para los que Boris Yeltsin es casi tan viejo como Papá Noel. Vamos a dormir, a querernos. O algo así. Bien, en la siguiente sección vamos a hablar de nuestros padres y madres, bajo un eufemismo que le debemos al incombustible Pablo Rada, gente antigua. Como generación, compartimos también una forma de relacionarnos con nuestros progenitores, basada en el hecho de que nunca hasta entonces se había tenido hijos tan tarde, lo que significa que nunca hasta ahora se había producido que tanta gente tan joven estuviera con sus padres a las puertas de la vejez. Adolf Hitler, bueno, él no, pero Adolfo Bioy Casares decía, confesaba sincero en el prólogo de su diario de la Guerra del Cerdo, que desde luego no creo que haya ninguna ventaja en ser viejo. Y esto es una realidad difícilmente rebatible, o que por lo menos no nos corresponde a nosotros rebatir. A fin de cuentas, es muy cándido escuchar a alguien hablando sobre una etapa vital que todavía no ha vivido, como quienes hablan de que no hay que tener hijos cuando nunca los han tenido, o de que no hay que tener perros cuando nunca se han comido uno. Por eso nosotros no vamos a hablar de la vejez, vamos a hablar de la relación que nosotros establecemos con ella. Y en este caso hay una vejez de la cual no vamos a ser sus protagonistas, pero sí vamos a asistir en primera fila, que es la de nuestros padres. Y por supuesto, habrá enfermedades, habrá limitaciones, habrá dependencias, y viviremos un montón de sinsabores que no nos quedará más remedio que compartir con ellos. A lo cual se añade una consecuencia más, también compartida generacionalmente, que es que nos toque empezar a cuidar de ellos, de nuestros padres, antes de haber criado a nuestros hijos. Sin embargo, la decadencia, esa decadencia de las enfermedades, del cuerpo, de las limitaciones, no tiene por qué ser el único punto de vista con el que los que vayamos a presenciar esa vejez la podamos observar. El escritor Agustín Fernández Mayo plantea una reflexión acerca de la muerte que creo que puede ser pertinente en este caso. Y perdón por el símil, desde luego que no es mi intención hablar de la muerte de seres queridos a los que todavía les queda casi media vida por delante, ni invocar los fantasmas de la vejez. Agustín Fernández Mayo habla sobre cómo la muerte de alguien muy cercano se le aparece de modo inesperado como una forma de conectar a través del recuerdo con una dimensión nueva de esa persona, con unas características desconocidas que hacen que esa persona se le aparezca como alguien distinto, con cosas que no se recordaban, cobrando una entidad que podría asemejarse a un regalo en el medio de la pérdida, un regalo bonito. Y aquí mi propuesta es, ¿no puede ocurrir algo similar con la vejez? Siempre para quien no es protagonista de ella, claro. A lo que me refiero con esta idea es a que si no somos los mismos de niños, de adolescentes, de jóvenes en nuestra madurez, cabe pensar que podamos relacionarnos con el envejecimiento de nuestros padres no viéndolo como una pérdida de habilidades, sino como el descubrimiento de una nueva persona que quizás aparezca con una apariencia nueva, con unos afectos nuevos, unos pensamientos nuevos o parcialmente nuevos, y que esta experiencia de conocer a una nueva persona sea una experiencia bonita. Bonita
en tanto que inevitable. Y entiendo que esta idea se puede criticar mucho. Estoy seguro de que Agustín Fernández Mayo no estaría del todo de acuerdo en que le tomara prestada esta idea para aplicarla aquí. Y si alguien se pusiera por la labor, podría convencerme de lo contrario, por lo menos temporalmente. Pero creo que si tenemos un miedo, lo mejor siempre es compartirlo. Un miedo común, perdón, me refiero. Si tenemos un miedo compartido generacionalmente, lo mejor siempre va a ser compartirlo. Y quizás es bonito ver envejecer a los padres, con toda su dureza. ¿Por qué no va a serlo si de lo que se trata es de acompañar a nuestros seres más queridos en una etapa un poco más delicada de su vida? Es algo que está a punto de pasar y más nos vale sentarnos y disfrutar de ello porque no nos queda más remedio. Y si todo va bien, va a durar muchos, muchos, muchos años, casi hasta que los viejos seamos nosotros, pero esa ya será otra historia. La verdad es que una de las ideas que más calado está teniendo entre la literatura de las ciencias sociales de nuestro país es aquella que dice que hay que hacer un pacto intergeneracional entre baby boomers y millennials, mediante la cual se produjera una especie de alianza que sirviera para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jóvenes. Algunos economistas que están modelizando las bondades de este pacto sostienen que se trata de un juego de suma cero. Es decir, para que los millennials ganen algo, los baby boomers han de perder algo. Y si les hiciéramos caso, el pacto intergeneracional consistiría en que para que los jóvenes pudieran llegar a tener trabajo o acceder al mercado laboral con cierta seguridad, sus padres deberían de perder derechos a medida que se van haciendo mayores. Es decir, que vayan perdiendo una indemnización mayor por despido a medida que su edad aumenta. Y la verdad, esto nos parece un relato más de fantasía que de una cierta realidad, porque si seguimos esta línea, al final vamos a acabar privatizando las pensiones para que los jóvenes puedan tener trabajo. Sin embargo, más allá de estas ideas de gente con más fantasía que nosotros, hay algo bello en la idea de que una sociedad pueda hacer un pacto entre generaciones para poder hacer sustentable un modelo de sociedad, más allá de que cada generación se saque las castañas del fuego como pueda. Y quizás en esto los millennials tenemos que hacer una cierta autocrítica como generación demasiado solipsista, esta que se cree adanista digital, que se cree primera víctima del capitalismo global y poco más y ha inventado el fuego por ella misma. Este solipsismo con el que se analiza el mundo, que a veces nos sitúa como una especie de desmontaje de toda la sociedad, a veces como creadores de la sociedad, a veces como víctima de la misma, no tiene un recorrido mucho más largo que el de nuestra propia queja. Y es cierto que a veces es subsistente este relato. Somos la generación que ha sufrido más la desregularización y la falta de expectativas, que ha sido apaleada por los recortes sociales o por los golpes de la policía, pero, sin embargo, o encontramos una forma de construir un vínculo con el resto de generaciones, o podemos seguir viviendo una juventud sociológica sin final. Y, desde luego, a nuestro punto de vista, no pasa ninguna solución por hacer que la generación de estos padres viva mucho peor. De hecho, yo creo que la solución, bueno, nosotros la tenemos bastante clara y es bastante sencilla a nuestros ojos, pero nos podríais tomar por locos o por radicales. Así que vamos a poner una foto de un señor mayor y mucho más respetable que nosotros que os va a explicar cuál sería nuestra idea, que también es la suya, por cierto. Tax the rich. En fin. Bien, para ir terminando, queríamos compartir un pequeño hallazgo que hicimos a través de las redes. Y es que nuestra generación, como usuario principal de Twitter, encuentra aquí un espacio para liberarse, pues para liberar todo su narcisismo y por demostrar no tanto lo que sabe, a fin de cuentas 240 caracteres no dan para ilustrar una vida entera de sabiduría, sino por señalar los errores de los demás. Una gigantesca orgía de ripipis que se señalan las faltas y erratas ortográficas, las imprecisiones argumentales, los errores y equivocaciones en nombres, en fechas, en datos. ¿Por qué ocurre esto? Porque las redes sociales, para sobrevivir, necesitan mantener calentita la conversación global. Y aunque sean una fuente bien nutrida de polémicas, casi diarias, a veces tienen que echar mano de recursos un poco más facilones. Por ejemplo, estoy hablando de las frases motivacionales, del ánimo que es lunes, o del por fin es viernes, o del feliz martes, feliz sábado, y todas esas chorradas, sobre los que se generan ingentes cantidades de contenidos cada semana.
Un tipo particular de estos contenidos son las efemérides de personajes ilustres, es decir, los aniversarios de las muertes o de nacimientos o de obras famosas del mundo de la cultura, de inventos de la ciencia, de personajes de la política, etc. Lo que, combinado con el afán corrector que veíamos antes, desata una cruzada contra la ignorancia, una auténtica campaña militar en defensa de la sabiduría, aunque esta sea de la sabiduría más cutre, de la sabiduría de Wikipedia, que se limita a aprender fechas y resúmenes de las obras principales. En Juego de Manos nos dimos cuenta de este pequeño detalle en cuanto desembarcamos por ahí, y desde entonces ha sido una actitud que hemos instigado y jaleado sin parar. Y bueno, como algún final deberíamos de ponerle a esta charla, y es cierto que nosotros no tenemos todas las respuestas a las preguntas que hemos planteado aquí, quizás sí que deberíamos de decir que nuestro objeto con la sesión de hoy era quizás poner más o menos de forma ajustada las preguntas. Y es que quizás vivimos en un mientras tanto que parece que no se termina absolutamente nunca. Es decir, nunca dejas de formarte en algo y si no terminas de ser un becario en tu vida y al mismo tiempo tu propio jefe porque tienes 10.000 proyectos. No terminas de ser joven y sin embargo nunca terminas de hacerte adulto, por lo menos tú nunca te ves como tal. Nunca dejas de pensar en hacer deporte y sin embargo nunca terminas de ponerte en forma. Y desde luego nunca faltan las excusas. Y así poco a poco se va pasando el tiempo. O bien estamos en una dinámica estajanovista o bien no encontramos la manera de echar a andar. Y desde luego hay cosas que no faltan en nuestro tiempo. Las víctimas civiles señalaban dos: el miedo ensordecedor y el aburrimiento. El periodista Carlos Heras ponía en la balanza hace un par de años tomar las calles o empezar una serie. Y seguro que mucha gente más ha dicho un montón de cosas muy interesantes, pero la mayoría de ellas vienen a dar en la misma conclusión, y es que hay que salir de esta centrifugadora, hay que lograr escapar de esta maraña emocional que nos relata como una generación apaleada, como una generación brillante para diseñar objetos, pero incapaz de buscarles un contexto más adecuado, que les dibuja, perdón, muy lúcida para analizar el mundo, pero miope a la hora de pensar en escenarios en los que vivir tranquilos, en común, deseosa de vivir 1000 vidas y pasándose media de trabajo en trabajo, incapaz de vivir una sola de ellas. Y siempre con ganas de huir, pero sin forma de querer hacerlo. Es complicado en estas condiciones tener razón o encontrar algún espacio para la esperanza. Más si pensamos que si miramos más allá, no somos ni de lejos los que peor estamos en el mundo. Y desde luego nos quejamos desde un lugar privilegiado. Pero desde luego, tampoco esto es un argumento para aceptar las cosas tal y como están. Sobre todo cuando no paran de decir que las cosas van a mejor, que no estamos tan mal. No, ¿qué va? Han tapado los huecos de lo más urgente a costa de olvidarse de lo importante. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la charla por hoy. Y nos vemos dentro de 2 lunes en el Teatro del Barrio con una sesión que se tratará sobre la crisis de la Universidad Pública Española. Muchas gracias a todos. No va a haber tiempo para preguntas, pero si tenéis alguna queja, duda o sugerencia, se la podéis enviar al defensor del lector del diario El País, al email que tenéis en pantalla con el asunto "no estamos tan mal", que bueno, os va a hacer el mismo caso que os haríamos nosotros, pero por lo menos contribuimos a volver un poco loco a un señor con esa pinta. Muchas gracias, os vamos a dejar con 10 minutos seleccionados. O sea, perdón, 10 minutos de vídeos seleccionados para quien no quiera salirse a hacer fuera el descanso. Y a continuación vendremos con una entrevista al grupo de música Camellos, seguida de una breve actuación. Muchas gracias. Se ha acabado. Ni periscope ni hostias. Ni hostias. ¿Vale? Ni hostias. Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué te cree? ¡Yo no he hecho eso! Estáis en periscope y ha salido un tío con la polla al aire. Pero yo no he hecho eso, Vale. es gente que se pone... Me da igual. Ni periscope ni hostias. Y como te metes en el periscope, Nayara, me verás. Me tienes quemadísima.
Que no estamos tan mal, hombre. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría cambiar ahora mismo? Pues la zona del abdomen. El vientre. El abdomen. He eliminado grasa de otras partes del cuerpo, pero nunca de la zona abdominal. Está claro. Todo el mundo quiere unos abdominales bien definidos, planos y sexys, sin tener que hacer ejercicios extenuantes, agotadores abdominales o ejercicios con complejas máquinas de fitness. Gymform Dual Shaper es lo que necesitas. Un increíble cinturón que combina dos conocidas tecnologías: la electroestimulación muscular y la vibración.
No haber puesto las conclusiones, pero es que tenemos 2 horas nada más. Y, bueno, más o menos iban en la línea que ya habéis podido intuir y que no queríamos tampoco ser demasiado pesados, a pesar de que estemos encantados de conocernos entre nosotros. Y sin más... Bueno, voy presentando al grupo. Eso yo creo que ya lo puedes cortar. Sí. Desenchúfalo, de hecho. Bueno, para quien no les conozca, Camellos son Frankie, Tommy, Fernando y Jorge, que, bueno, aparte de que es un grupo que está radicado aquí en Madrid ahora, y aparte de por qué nos gustan, les hemos traído porque en sus letras hablan de temas que están relacionados con la vida cotidiana de gente como nosotros, sus circunstancias y pensamientos. Con un tono muy ácido y un sentido del humor muy fino que queríamos de alguna forma traer aquí. Entonces, bueno, contadnos un poco, para quienes no os conozcan, quiénes sois, cómo os conocéis y cómo llegáis hasta aquí. Pues hemos llegado aquí básicamente porque nos llamasteis vosotros, así que ha sido bastante sencillo de explicar esta parte. Y sí, Genial. como decíais, somos un grupo que nos conocimos aquí en Madrid básicamente. La mitad somos de Huesca, él es de Madrid, él es de Estados Unidos. Y hacemos aquí nuestra vida, básicamente en el barrio de aquí al lado, en Embajadores, que es como se llama nuestro primer disco. Y bueno, sí, somos un grupo con letras muy personales. Viendo vuestras secciones, vuestras diferentes secciones, hemos visto que hay una afinidad bastante clara en preocupaciones y en temáticas que tenemos en la cabeza rondándonos. Y nos ha gustado mucho, por cierto. Gracias. Y nada, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, una de las cosas que nos ha sugerido escuchando vuestras canciones son la cantidad de referencias que tenéis con el mundo de Internet, ya sea con algunos sumideros digitales como con otras cosas muy virtuosas, yo que sé, con toda una especie de imaginario con el que nosotros comulgamos muchísimo. ¿Cómo pensáis vosotros que vuestras letras comulgan con esta especie de imaginario millennial? No lo sé. Hay una mezcla entre seriedad a la hora de elegir los temas y necesidad de tomártelo con humor, ¿no?, cuando haces la letra. Es que, sinceramente, los temas suelen ser serios, pero la manera
tratarlos no, porque si no, pues seríamos un grupo bastante más serio, no estaríamos aquí probablemente, lo siento. Y más que nada porque no nos llamaría gente tan interesante, nos llamarían para hacer alguna gilipollez en la tele o ni siquiera eso, sencillamente seríamos ridículos. Y yo creo que... ¿De verdad? ¿O no? ¿O no? De verdad, la gente se toma a veces las cosas demasiado en serio y al final llega a la nada, ¿no? A la epicidad nula. No sé si tiene ningún sentido lo que te he dicho. Sí, seguro. Los Nikis se han reunido para sacar un nuevo disco que acaban de presentar y el pequeño Nicolás acaba de fundar un partido para representar en Europa los intereses de los millennials descontentos. ¿Sentís cómo se tambalea vuestro mundo? Sentimos, no sé, o sea, realmente esas dos cosas no me hacen sentir nada en especial. Lo de los Nikis, por ejemplo, o sea, bueno, yo sé que él es súper fan de los Nikis. A mí me gustan los Nikis. A mí también me gustaban, pero bueno, lo que han hecho ha sido un poco raro, no sé. ¿Habéis escuchado la canción última esta que han hecho? O sea, me confunde con un hipster, no sé. O sea, sinceramente me deja súper frío. Y lo del pequeño Nicolás, pues no sé, lo hemos visto que estaba también en programas de la tele, ¿no? En Gran Hermano VIP y tal. Ese es su paso natural. Para mí todo está yendo como debería. Nada es desconcertante. Pero te quiero decir, Peresuco están Ciudadanos, Jesús Gil tuvo un partido político. O sea, en realidad este tío, yo creo que sencillamente... Se llamaba Gil. Bueno, se llamaba Gil porque decidió que funcionaba mejor en el SEO. Y entonces el pavo este sencillamente yo creo que sabe utilizar bien las redes sociales y el siglo XXI, ¿no? Pero, es joven, o sea, pero volviendo por tiene esa parte de la 20 años. política, una pregunta seria, de verdad. Si el Congreso es la sede de la soberanía, ¿cuál es el after de la democracia? El Senado, ¿no? Bueno, para mí el Senado. Correcto. Bueno, pues vamos con una serie de preguntas cortas para responder el primero que le venga. ¿Internet o Miguel de Cervantes? Internet. ¿El color rojo o la música electrónica? La música electrónica. ¿Rosa 10 o Rosa de España? Eso. Rosa 10. ¿El Sonar o el Camino de Santiago? Aquí has ido a pillar, ¿eh? En el Camino de Santiago puedes perder uñas, pero en el Sonar puedes perder dientes. Así que el Sonar. ¿Y qué es lo peor de Benidorm? No ir. Genial, bueno, pues gracias, camellos. Hasta aquí la entrevista y nada. Ya está. Ya está, sí. Bueno, hemos cogido 5 canciones que hemos preparado en acústico más que nunca. O sea, normalmente no lo preparábamos. Esta vez hemos tenido más tiempo. Gracias por avisarnos con tiempo. ¿Dónde estáis? Y vamos a empezar por sorpresas. A veces la vida te da una sorpresa. Buscando comida encuentras ropa vieja. Para hacerlo bien te la tienes que jugar. Me vuelvo al pueblo, mis padres me aguantarán. Pero a mí no me va mal. ¿Y tú qué tal? Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar. Me doy cuenta que esto no es necesario. Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar. Me doy cuenta que esto no es necesario. Un buen sol y
sombra para desayunar. Cuando el sol se pone me pica la yugular. Salimos de noche como se debe hacer. Quitamos basura que no se ensucie Messier. Pero a mí no me va mal. ¿Y tú qué tal? Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar. Me doy cuenta que esto no es necesario. Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar. Me doy cuenta que no hay nadie al volante. Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar. Me doy cuenta que esto no es necesario. Gracias. ¿Esta canción cómo se llama? Becaria. Sí, esta canción se llama Becaria y es nuestro super mega hit. Y pues eso, es un buen ejemplo de tomarse las cosas un poco en serio, porque estoy viendo a gente que conozco, creo. Pero, no, aparte de... Aquí También eres miope. Sí, eso también es verdad. Pero hay gente que he visto aquí que hacía que no veía desde movidos de la Universidad de Política. O sea, esto dice un poco de qué tipo de gente estáis aquí, pero bueno. Bien, ¿eh? Bien. O sea, me alegro mucho de veros otra vez. Bueno, pues eso, vamos a tocar Becaria. Oferta especial, mechero, aguja y albal, vitaminas para estudiar. El contrato único no me viene mal. Opositar, vaya reto. Estudiar me parte el día. Trabajar siempre ha sido mi sueño. Y mi jefe imaginario tiene LinkedIn. Becaria en una droguería. Aquí no venden lo que yo quería. Lo que yo quería. Ni lo que tú buscabas. De Erasmus a Medellín, fui pa' dentro por un pelín. Tatuajes de Bolivic, el olor del amoníaco me hacía feliz. Becaria en una droguería, aquí no venden lo que yo quería. Lo que yo quería, ni lo que tú buscabas. De 9 a 2, de 4 a 9 y media. Me da tiempo para ver la ruleta de la fortuna y los Simpson. Menos mal, es lo único que me gusta de mi puto día de mierda. A mí no me quería, robaba cosas que no devolvía, que nunca devolvía, pero que sí revendía. En una droguería, aquí no venden lo que yo quería, lo que yo quería, ni lo que tú buscabas. Muchas gracias. Al final creo que hacía tiempo que no tocábamos un concierto sin beber cerveza entre canciones. Mi padre siempre me decía que quedaba fatal, que parecíamos unos borrachos. O sea, que ha venido un pavo a hacer apología de fumar. Que por cierto yo también dejé de fumar hace poco. Es tú, perdón, que no, soy de verdad miope.
Sí, bueno, esta canción se llama Avances, pertenece a un EP que publicamos en... ¿Cuándo fue? En septiembre. Llevaba grabado un año. Octubre, de hecho. La vida en la música es así, tú grabas algo en noviembre y lo sacas al año siguiente en septiembre, es un poco... Estudias y lo utilizas nunca. Yo no he trabajado nunca de lo que estudio. Pues ahí va Avances. Salimos corriendo sin control, de buen humor, pegamento, las tijeras y una bolsa marrón. Después bajón, dejamos algo atrás, dignidad. Aquel fin de con tus padres juntos en Benidorm, mejor muertos. Luego todo medio más igual. Usar la bolsa para respirar. Han pasado muchos años ya, todo ha vuelto de repente al punto inicial. Merendar, compartimos un BlaBlaCar de custodia. Engendramos nuestro hijo mientras aparcábamos. Parkinson. Nuestro hijo no sabe hablar. Bla 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 bla. Superarlo me cuesta de más. La broma fácil para acabar, infinitivos para rimar. Esto de tocar en un teatro es a la vez entre hogareño, o sea, da como sensación de cercanía y a la vez frialdad. Es raro. Eso es el subidón y el bajón a la vez. Para vosotros no sé cómo se estará siendo, espero que muy guay. Y ahora viene una canción que se llama Café para muy cafeteros. También está en el mismo EP que estamos presentando ahora de gira por sitios. Si nos seguís en redes como a Pablo, que ha creado su Instagram, nosotros lo llevamos desde hace un par de años. Ahí colgamos nuestros conciertos y nuestras cosas. Podéis ver que estamos de gira y haciendo un montón de conciertos desde el 1 de marzo hasta noviembre casi, haciendo el capullo por toda España. Y vuelvo al inicio, Café para muy cafeteros. Muy bien. Es cíclico. Estoy pasando una crisis, esto le pasa a cualquiera. Mi pecho bam, 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 bam. Me gusta mucho este juego. Sonrisa, colgate, escúpete y mátate. Sonrisa, colgate, escúpete
pasando una crisis. Esto le pasa a cualquiera. Mi pena, esto me sabe a chincheta. Flores en la acera. Cojo 2 por sifo. Flores en la acera. Cojo 2 por sifo. Y todos los días tocando techo y fondo, como anoche cuando llegaste con Juan y medio, con Juan y con medio. Y todos los días tocando techo y fondo. Estoy pasando una crisis. Esto le pasa a cualquiera. Mi pecho bam, 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 bam. Me gusta mucho este juego. Sonrisa, colgate, escúpete y mátate. Sonrisa, colgate, escúpete y mátate. Y todos los días tocando techo y fondo, como anoche cuando llegaste con Juan y medio, con Juan y con medio. Y todos los días tocando techo y fondo. Pues es café para muy cafeteros. Esto 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 es café para muy cafeteros. Bueno, ya vamos a acabar. Sobre el reloj. Buena punta. Esta canción se llama Gilipollas. Esta canción se llama Gilipollas, ¿no? El 23 de marzo vamos a tocar en Madrid, por ejemplo, en el Palacio de la Prensa. Está muy de moda lo de darle un nuevo uso a los espacios, sobre todo el uso privado. Esto es un lugar privado, lo siento. Es una sala de conciertos. Pero tocamos el 23 de marzo en el Palacio de la Prensa, acabo de decir, sí. Y nada, si os gusta y queréis probar, escuchar la música, y si aún os gusta y tenéis 10 euros, ese día podéis venir. Tocamos con otro grupo que se llama El Pardo, que es un grupo que también está muy bien y os recomiendo que escuchéis. Qué voz de puta madre, ¿eh? Joder. Gilipollas en esta canción. Exacto. Quedemos a cenar, llegar empapado en gasolina. Quedemos a cenar,
intentaré sacar una cerilla. ¿No te gusta cómo afronto los problemas? No te veo muy cómodo esta noche. ¿No te gusta cómo afronto los problemas? ¿Ves cómo era fácil ser un gilipollas? Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Quedemos a cenar, llegaré empapado en gasolina. Quedemos a cenar, me sentaré y sacaré una colilla. ¿No te gusta cómo afronto los problemas? No te veo muy cómodo esta noche. ¿No te gusta cómo afronto los problemas? ¿Ves cómo era fácil ser un gilipollas? Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Cenando lo pasamos fenomenal. Quemarse ya no era tan genial. Gracias por venir hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Enhorabuena, Juego de Manos. Pues muchas gracias a Camellos, por favor, por haber tocado esta tarde con nosotros. Y a todas y a todos agradeceros vuestra presencia hoy aquí en este curso de historia, hoy con un contenido bastante poco histórico del Teatro del Barrio. Este curso tiene una periodicidad quincenal y nada, si queréis nos vemos en la próxima.